Mateo capítulo 1, vamos a comenzar entonces la noche de hoy, miércoles 31 de enero del año 2024, con los evangelios sinópticos. Vamos a revisar capítulo a capítulo, como hemos dicho en otras oportunidades. Quiero agradecer la sintonía que tienes de la hora del discipulado. Gracias de verdad por dedicar tu tiempo a acompañarme durante el desarrollo de este estudio. Va a ser de mucho provecho tanto para ti como para mí, porque vamos a aprender mucho de lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Tenemos entonces Mateo capítulo 1. Yo te pido que vayas allí a tu Biblia y te ubiques en el Evangelio de Jesucristo según Mateo en el capítulo 1. Es el primer libro que aparece allí en el Nuevo Testamento. Termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo, esa división, ese primer libro del Nuevo Testamento. Entonces ahí encontramos al Evangelio de Jesucristo según Mateo. Vamos entonces a comenzar leyendo. Si revisamos allí el capítulo 1 de Mateo, nos encontramos, así a grandes rasgos, con una serie de nombres que aparecen en este primer capítulo. Por lo menos se extienden hasta el versículo 16. Esta secuencia de nombres se conoce como genealogía, y lo que el escritor del Evangelio intenta acá aclarar, o nos habla, o nos revela, o nos muestra, es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que de pronto usted y yo hemos tenido la oportunidad de revisar las escrituras y nos hemos encontrado en otras partes con algunas genealogías también, y de pronto se hagan un poco tediosa el hecho de poder leer nombre tras nombre. Por ejemplo, libros de la genealogía de Jesucristo, hijos de David, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y así sucesivamente. En otras partes de las escrituras, como por ejemplo en Génesis capítulo 5, podemos encontrar genealogías. Imagínese usted cuando comenzamos a leer el primer libro de Crónica de los Reyes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, nos encontramos allí con un montón de nombres, muchos nombres dados allí, y a veces, leerlos todos, optamos por pasarlo por alto. Y lo que hemos aprendido a través de los diferentes estudios que hemos tenido acá de la palabra de Dios, es que nada en las escrituras se encuentra por casualidad. Todo lo que aquí está escrito, establecido, tiene un propósito y tiene un porqué. Por ejemplo, estoy ubicado en el primer libro de Crónica de los Reyes, y puedo constatar que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 son muchos nombres, mucha genealogía, y a veces a nosotros nos causa algo un poco tedioso poder revisar y mencionar y leer todos estos nombres. Pero vuelvo y repito, todo en las Sagradas Escrituras tiene un porqué, tiene una razón de ser. Y hay que entender la forma en que piensa o pensaban por lo menos los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entendamos que es necesario el hecho de que nosotros podamos conocer la cultura, la tradición del pueblo judío, entender el forma de pensar judío, entonces para comprender las escrituras. Y acá quiero hacer énfasis en algo, amados hermanos. Con entender el pensamiento judío, con entender la cultura, las tradiciones judías, no quiero decir que nosotros tengamos que convertirnos al judaísmo. Esto lo digo, amados hermanos, con la firme convicción, porque anda por acá en nuestra zona, en nuestra región. Estamos ubicados en San Fernando, Estado Apure, Venezuela. Anda por acá en esta zona, ya llegó a esta región del país este movimiento de los nuevos judaizantes, que profesan y predican de que nosotros debemos convertirnos al cristianismo porque cargan esto de las raíces hebreas, entre otras cosas. Ellos comienzan muy sutilmente diciéndonos que debemos entender el proceder judío, debemos entender la cultura judía, las costumbres judías, y allí tienen toda la razón. Debemos entenderlo entonces para comprender el por qué se escribió en las escrituras.
Pero el asunto está en que después que nos enamoran y nos dicen que debemos entender el pensamiento y la cultura judía, sus tradiciones, entonces poco a poco nos llevan al terreno de convertirnos a sus prácticas. Y algo está muy retirado de conocer y entender las costumbres judías a convertirnos en practicantes de su cultura, de sus costumbres, de su religión. Una cosa, como hemos dicho en otros programas, debemos hacer una clara distinción, amados hermanos, entre el pueblo judío, el pueblo que Dios llamó desde la antigüedad, allá en Génesis capítulo 12, cuando finalizando el capítulo 11 y en el capítulo 12 le hace la promesa a Abraham. Debemos entender que allí Dios se forma un pueblo para él y entender el propósito por el cual Dios forma un pueblo. Y lo hemos dicho otras veces, Dios forma un pueblo para traer revelación de su persona a la humanidad, para mostrarse, para revelarse a la humanidad. Dios forma un pueblo para traer su palabra escrita a la humanidad. Dios se forma un pueblo para, a través de esa línea, como lo vamos a ver esta noche en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, a través de esa línea genealógica, traer al Salvador del mundo, al Mesías prometido, esa promesa que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una cosa es el pueblo de Dios en la antigüedad, el pueblo de Israel. Otra cosa es el pueblo adquirido por Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y otra cosa es el pueblo gentil. Toda aquella persona que pertenezca al pueblo de Israel es judío, es israelita, es el pueblo de la antigüedad de Dios. Toda aquella persona que confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces viene a formar parte de la iglesia, a quien la Escritura muy bien define que no es esa Israel espiritual como muchos de los predicadores en la actualidad están queriendo ilustrar, queriendo decir que la iglesia es el Israel espiritual. La Biblia por ningún lado dice eso. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Eso sí lo dice muy claro. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. También lo dice bien claro. Y que un día nosotros nos vamos a casar con nuestro Señor en las bodas del Cordero. Esas son las promesas que el Señor tiene para la iglesia. Y tenemos un tercer grupo de personas que son los gentiles, todos aquellos que ni pertenecen al pueblo de Israel ni pertenecen a la iglesia. Pero si nosotros llegamos a conocer a un judío, a un israelita que confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, como hay muchos judíos que se han convertido a Cristo, entonces ellos pasan a formar parte de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesús, la novia de Jesús. Nosotros debemos hacer esa distinción muy clara para no terminar confundidos, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos hermanos que me han dicho: yo soy judío, yo soy de la nación de Israel. Sinceramente no sé de dónde mis hermanos sacan tal cosa, hermanos. Ni usted ni yo somos judíos. Yo nací aquí en San Fernando de Apura, en el hospital Pablo Acosta Ortiz. Mi madre, mi padre, de hecho, nosotros estamos muy lejos siquiera de parecernos a los judíos. Y ya les voy a comenzar a comentar, mira, los judíos, la genealogía es algo extremadamente importante para ellos. Nosotros, si acaso, conocemos hasta el nombre de nuestros abuelos, de ahí para atrás no conocemos a nadie más. Distamos mucho del pueblo judío. Debemos tener mucho cuidado entonces con estas personas que andan en la calle hablando y tratando de convencerle a usted de que usted es judío y de sacarlo de su congregación y llevarlo a su grupo de seguidores. Porque hay algo, hermanos, que yo he notado, y es que estas personas no evangelizan en las calles. Así como usted y yo en un determinado momento realizamos una toma evangelística en un barrio, se estilan las campañas, de pronto en las universidades. Recuerdo que en mi juventud, en el Señor, el pastor de jóvenes de mi congregación,
junto con otro grupo de jóvenes que estaban en la universidad en ese tiempo, subían a los buses de la universidad y predicaban a Cristo. A los inconversos, aquellas personas que no habían conocido a Jesús, que no lo habían recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, ellos proclamaban el nombre de Jesús al pueblo gentil en este caso. A diferencia de este grupo de personas que a veces tratamos de controlarnos, pero causa cierta molestia, no evangelizan. Ellos van a las congregaciones a tratar de convencer a los seguidores de Jesús, sacarlos de las congregaciones. Debemos tener entonces mucho cuidado con esto. El hecho de que nosotros conozcamos, aprendamos de las costumbres, de las tradiciones judías, es con el único y firme propósito de entender las Sagradas Escrituras, y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué Mateo comienza con una genealogía a su evangelio, siendo que las genealogías son un poco quizás hasta pesadas de leerlas? ¿Por qué? Lo que pasa es que si nosotros nos ubicamos en la mente judía, encontramos que para ellos era en extrema importancia las genealogías. En extrema importancia. En el libro de Esdras, capítulo... Vamos a buscarlo un momento. En el libro de Esdras, capítulo 2, versículo... Ya va. Esdras, capítulo 2, versículo... Aquí llegué al libro de Esdras. El versículo 61 lo vamos a leer. Versículo 61 y versículo 62. Un sacerdote, para poder asumir el cargo, debía demostrar su genealogía hasta Aarón. Si no podía demostrarlo, no podía asumir el cargo. El Sanedrín era el cuerpo colegiado del pueblo de Israel que se encargaba de llevar esos registros genealógicos. De tal manera que si un levita quería asumir el cargo del sacerdocio en un momento determinado, debía demostrar su genealogía. Vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 y 62, para colocarnos un poco en contexto sobre el libro de Esdras. Esdras, en la línea del tiempo, se encuentra cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, cuando Nabucodonosor invade el reino del sur, el reino de Judá, lo lleva cautivo aproximadamente en el 586 a.C. Pasan 70 años de cautiverio. Allí dice, incluso el libro de Esdras lo dice al principio, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor despierta el espíritu del rey Ciro y llama a las personas que sientan el deseo en su corazón de ir a reconstruir el templo de Jerusalén y la ciudad. Y van muchas personas, regresan muchas personas a la Palestina de aquel momento. Entre ellos, por supuesto, comandados por un general, un príncipe judío llamado Zorobabel. Entre ellos regresan el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Esas profecías están contextualizadas en ese tiempo. Posteriormente, el Señor es necesario motivar al pueblo para que reconstruyeran el templo, porque se habían dedicado a reconstruir sus casas, entre otras cosas. Por eso en el profeta Ageo podemos leer esa exhortación, profeta Ageo, podemos leer esa exhortación a reconstruir el templo. Después que reconstruyen el templo, se trasladan hasta esa región Nehemías y Esdras. Nehemías va a reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Esdras va a reconstruir el sistema o la vida religiosa de ese pueblo. En ese momento está ambientado, en ese tiempo están ambientados tanto Esdras como Nehemías. Y vean que es interesante saber eso, porque vamos a ver lo que dice el capítulo 2, versículo 61 de Esdras. Dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Versículo 62.
estos buscando su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Urim y Tumim, la forma de estos elementos se desconocen, pero de acuerdo a la ley eran dos elementos que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral y de esa manera se consultaba al Señor. Lo que quiero resaltar en este momento es que estos sacerdotes fueron excluidos del sacerdocio porque no pudieron demostrar su genealogía. Allí podemos ver acá un ejemplo de la importancia de las genealogías para el judío. De tal manera que si un judío comienza un escrito sobre la vida de alguien, lo más lógico es que comience por su genealogía para ver de qué tribu pertenece. De tal manera que esta es la intención de Mateo. Recordemos que en la introducción mencionamos que Mateo escribía para el pueblo judío para demostrar que Jesús, el Cristo, era el Mesías prometido en la antigüedad. Era el Rey Mesías, el Salvador del pueblo judío. Es normal entonces que Mateo colocara este fundamento para desarrollar todo lo que venía después. Entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 en el versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Señor comienza la genealogía de Jesucristo y lo enlaza. El escritor de Mateo enlaza al Señor Jesucristo con David y lo enlaza con Abraham. Porque la intención del escritor es demostrar a través de esta línea genealógica que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, era el legítimo heredero del trono de Israel. Por eso era muy necesario que se conociera esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en el versículo 1, libro de la genealogía. Esta palabra, libro de la genealogía, también es la misma palabra que se utiliza en la versión Septuaginta en el capítulo 5, versículo 1 del Génesis. Ya en sesiones anteriores hemos hablado sobre la versión de la Septuaginta en el tema formación del canon bíblico, que por cierto está publicado en el canal de YouTube en @lahora-del-discipulado. Allí se habla sobre la formación del canon bíblico y se explica muy bien de dónde surgió o cómo surgió la Septuaginta. La Septuaginta fue escrita en griego, es la versión griega del Antiguo Testamento. Lo que nosotros tenemos hoy día, los 39 libros del Antiguo Testamento, es la versión griega del Antiguo Testamento. Era el idioma que se manejaba en el vulgo, en el común, en el pueblo de aquel entonces. De tal manera que Mateo escribe, a pesar de que le escribe a los judíos y que los judíos conocían el hebreo, pero el idioma que se manejaba en ese entonces, que todos conocían, que todos dominaban, era el griego. Nosotros hemos hablado también desde el punto de vista histórico cómo el imperio romano derrotó al imperio griego y poseyó la tierra en la cual estaba habitada por los judíos en aquel entonces. Aunque políticamente cae el imperio griego, mas sin embargo su cultura, su costumbre, su idioma continuó latente muchísimos años después del derrocamiento del imperio griego. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él emplea el término hijo de David. Hijo de David es un término que conocían muy bien los judíos y sabían muy bien a quién se le aplicaba. Ellos sabían que hijo de David era la forma como se llamaría
al Salvador, al Mesías, al legítimo heredero del trono de Israel. Por supuesto que la intención de Mateo era dejar claro que el Señor Jesucristo es el legítimo heredero al trono. Yo les voy a pedir que vayamos un momento al capítulo 22 de Mateo, el versículo 41. Y vamos a ver algunos ejemplos donde se le llama al Señor Jesucristo hijo de David. Capítulo 42, versículo 41. Vamos a ver, decir 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Los judíos de aquel momento estaban muy claros, muy conscientes que de David vendría el Salvador, vendría el Mesías prometido. Ese es uno de los ejemplos que podemos citar en las Escrituras. Acá tengo apuntados otros, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 21. Creo que este es el de la mujer sirofenicia, como lo menciona muy bien Marcos. Marcos la refleja como la mujer sirofenicia, era una habitante de esa región de Canaán, era cananea esta mujer. Dice, vamos a leer desde el versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, esta mujer, incluso los que no pertenecían a la nación judía, al pueblo judío, conocían el hecho de que al Salvador, al Mesías, iba a ser un descendiente del rey David. Hay otro versículo acá, el capítulo 20, versículo 29. Capítulo 20, versículo 29, esta hace referencia a la curación de los dos ciegos. Dice el versículo 29, capítulo 20, versículo 29 del libro de Mateo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Era claro que para la nación judía el Mesías vendría, sería un descendiente del rey David. Por eso el escritor de Mateo comienza diciendo hijo de David y también lo enlaza con Abraham. Toma su linaje real hasta llegar desde el comienzo de la nación, en el capítulo 12 del Génesis, lo pasa por David y lo lleva hasta la actualidad, como lo vamos a ver ahorita. El momento en que el Señor llama a Abraham para hacer de él una nación grande y a través de él traer al Mesías, al Salvador, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12. A partir del capítulo 12 es donde se le da la promesa, que el Señor le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. La mención de Abraham comienza finalizando el capítulo 11 del Génesis. Vamos entonces vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 16 de este primer capítulo de Mateo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías.
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Sí es un poco fuerte, así como cansón, leer toda esa genealogía, esa serie de nombres, pero de acá, hermanos, podemos ver que se desprenden muchísimas enseñanzas que vamos a tratar de resaltar algunas esta noche. La primera es que esta genealogía viene a través de Salomón, el heredero al trono. Esta es la línea regia, la línea genealógica regia del Señor Jesucristo, que viene a través de Salomón. Regia porque esta es la línea que viene a través de los hijos de David que sucedieron en el trono, es decir, que ocuparon el trono de Israel. Eso es la línea regia. Viene a través de Salomón, viene a través de José. Eso es lo primero que nosotros podemos ver acá, en comparación a la línea genealógica que aparece en el Evangelio según Lucas. En el capítulo 3 de Lucas aparece una genealogía que difieren algunos nombres, pero que en este caso Lucas la inicia en Adán y termina en María. Algunos estudiosos dicen que esta genealogía de Lucas viene dada a través de María y que la genealogía de Mateo viene dada a través de José, el padre putativo del Mesías. Eso lo encontramos allí revisando ambas genealogías. Pero en la genealogía de Mateo nosotros encontramos un dato que yo creo que sería importante que resaltásemos un momento rápidamente. Acá en el capítulo 11 de Mateo dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Vamos a resaltar que esta genealogía va, como lo dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Eso tiene un porqué, ya lo vamos a ver. Pero vamos a notar que hace énfasis en la deportación de Babilonia. Y acá en el versículo 11 habla de Josías, que engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, en ese periodo. Este Jeconías que aparece acá es el mismo Conías que aparece en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22 del versículo 24. Vamos a buscar un momento el libro de Jeremías desde el versículo 24 al 30 del capítulo 22. Vamos a ver. Vamos a leer. Perdón, estoy en otro libro. Ok, ya llegué a Jeremías, capítulo 22, desde el versículo 24 al 30. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, Conías es este Jeconías que se menciona en la genealogía de Mateo, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y a la tierra de la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido?
tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Privado de descendencia quiere decir que no va a tener descendientes, hijos, lo que quiere decir que el descendiente al trono de David, en este caso, entonces llegaría hasta allí. El Señor así lo prometió. En Mateos entonces lo encontramos. La intención de Mateo es demostrar entonces la línea regia del Señor Jesucristo sobre todos los hijos de David que sucedieron al trono, y de esta manera demostrar que Él es el hijo putativo de José, por lo tanto es el heredero legítimo del trono. Lucas demuestra la línea genealógica del Señor a través de otro hijo de David llamado Natán, y por supuesto que finaliza también en María, la madre del Señor. Eso nos da luces de ambas genealogías entonces. Quisiera resaltar también ya en estos últimos minutos que nos restan de programa. Yo creo que no nos va a dar tiempo de resaltarlo, pero vamos a mencionarlo rápidamente. El hecho de que hay nombres de mujeres acá en esta genealogía. Encontramos por lo menos 4 nombres. Habla de Ruth, Tamar, Bexabé, Rahab. Y no es común, no es normal que en las genealogías judías se encuentren nombres de mujeres. No es común. Mas, sin embargo, en este caso el escritor de Mateo las coloca, las incluye. La mujer era considerada, no era considerada persona para ese tiempo. La mujer era considerada un objeto, una cosa. La mujer no tenía derechos civiles incluso. Bueno, y repito, era considerada una cosa, no era considerada una persona. De tal manera que las mujeres no tenían derechos. No era común incluirlas en las genealogías judías. ¿Qué quiere entonces el Señor mostrarnos a través de esta genealogía? Una de las tantas cosas que nos quiere mostrar, dándonos 4 nombres de mujeres. Además que no son cualquier mujeres. Nos habla, por ejemplo, acá en primer lugar, en el versículo 3, Judá engendró de Tamar. Tamar fue la esposa de un hijo de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob, de donde desciende una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá. Tamar fue la que se disfrazó prácticamente de ramera, porque las rameras en aquella cultura, en aquel entonces, cubrían su rostro. Esa historia la podemos encontrar nosotros en Génesis capítulo 38, versículo 1 al 30. La pueden revisar con más detenimiento, apúntenla allí. Génesis capítulo 38, versículo 1 al 30. Ella se disfraza de ramera para lograr acostarse con su suegro, porque de alguna manera los hijos de Judá habían muerto, no le habían dejado descendencia, y Judá tenía un hijo menor. La envía a su casa, le dice: espera que mi hijo esté prácticamente, por utilizar un término, de fruto para que pueda desposarte. Y al parecer Judá se olvidó de la promesa, y la mujer, en vista de que no se le cumplía lo que se le había prometido, entonces fraguó un plan para llegarse a su suegro. Allí es una historia bastante interesante. Es incluida en esta genealogía. Es muy, pero muy interesante. También tenemos acá otra de las mujeres. Se encuentra, vamos a leer, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Ahora, el segundo nombre de la mujer que aparece acá es Rahab. Y Rahab es conocida en las escrituras como la ramera. Recordemos cuando el pueblo de Israel iba a ocupar la tierra que el Señor le había prometido. Aquella mujer que vivía en los muros de aquella ciudad fue quien ocultó los espías que habían sido enviados para informar sobre la situación de la tierra.
la escritura la define a ella como Rahab la ramera, y sin embargo aparece acá en esta genealogía del Señor. Vamos a continuar por acá. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Boz engendró de Ruth a Obed. Ruth es aquella mujer de la cual incluso hay un libro que lleva su nombre. Es aquella mujer que vivió en los tiempos de los jueces de Israel, que se casó con uno de los hijos de Noemí, porque Noemí, su esposo y sus hijos se fueron a tierras de Moab a causa de un hambre que había en ese tiempo en esa tierra, y allí sus hijos toman esposas, muere su esposo, mueren sus dos hijos y queda Noemí con sus dos nueras. Noemí les dijo: no tengo más hijos para darles, y por favor regresen a su tierra, a su familia, a su parentela. Fue Ruth la que le dijo unas palabras emblemáticas, me gustan mucho. Yo quiero que por favor lo busquemos para leerla ya, para ir culminando con el programa del día de hoy. Vamos a buscarla un momento. El libro de Ruth está después de Jueces en el Antiguo Testamento, pasando al libro de los Jueces. Vamos a ver. Ruth capítulo 1 versículo 16. La historia es preciosísima, hermanos. Si tenemos la oportunidad de leerla, el libro es corto, tiene creo que 4 capítulos nada más, sí, 4 capítulos. Si tenemos la oportunidad de leerla o el tiempo, yo se los recomiendo. Nada más con estas palabras que dice esta mujer moabita. Versículo 16, capítulo 1. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, era una moabita. Y los moabitas, el Señor en Deuteronomio había, prohibido que el pueblo se mezclase con ellas. Pero nosotros podemos ver aquí una clara convicción de Ruth en la fe del Dios de Noemí. Prácticamente podemos decir que esta mujer se convirtió al Dios de Noemí. Y en el desarrollo del libro, si tienen la oportunidad de verlo, vemos la inmensa y hermosa historia que aparece allí. La hermosa historia de redención, de cómo Boz redimió a Noemí, una moabita, de la cual es una ancestro del Señor Jesucristo. Es una hermosa historia de redención, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Nos redimió. La segunda mujer que estamos analizando entonces hoy, primero fue Rahab, una ramera. Tamar fue la primera que engañó a su suegro y se hizo pasar por ramera. La segunda fue Rahab, claramente llamada por las escrituras ramera. La tercera es Ruth, una mujer moabita que no pertenecía a la nación de Israel, que se convierte al cristianismo, que se convierte al Dios de Israel. Y a través de ella encontramos en las escrituras una hermosa historia de redención a través de Boz. Y esa conversión de esta mujer al Dios de Israel la llevó, hermanos, a estar en el libro de la genealogía de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Por motivos de tiempo no vamos a hablar de Betsabé, la madre de Salomón. Pero ¿qué podemos resaltar de todo esto? Bueno, vamos a mencionar rápidamente lo que fue Betsabé, la madre de Salomón. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue, sí, yo sé que muchos pensarán que es David, pero por un corto tiempo fue Isboset, uno de los hijos de Saúl. El tercer rey de Israel fue David, y el cuarto rey de Israel fue Salomón. 40 años gobernó Salomón, un rey por extremo sabio. Durante el tiempo que Salomón reinó, el reino de Israel gozó de completa y entera paz.
Y este rey era hijo de una mujer llamada Betsabé, que cuando la escritura se refiere a ella, creo que acá también menciona en Mateo capítulo 1, cuando la escritura se refiere a ella, dice que era mujer de Urías, llevaba esa mancha durante toda su vida, y Mateo también lo recuerda. Engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En segunda de Samuel capítulo 11 creo que aparece la historia de esta mujer. Esto no nos dice otra cosa, amados hermanos, que la misericordia del Señor hace como Él quiere y su amor alcanza para toda la humanidad. Como mujeres de esta clase, que no solamente eran mujeres que eran desechadas por la sociedad en las épocas en las que ellas vivieron, eran consideradas cosas, no eran consideradas personas, no tenían derechos civiles, no tenían derecho de ningún tipo, como el Señor ordena incluirlas acá en la genealogía del Señor, para demostrarnos a nosotros que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado del mundo, sin importar cuál haya sido nuestra pasada manera de vivir. El Señor nos llama, nos saca del lodo cenagoso, nos saca de las tinieblas a su luz admirable y hace cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos que Él podía hacer con nosotros. Si me estás oyendo tú en estos momentos y de alguna manera crees que no eres digno de recibir al Señor en tu vida, déjame decirte que menos digno que estas mujeres no creo que seas. Y más sin embargo el Señor las rescató y también quiere rescatar tu vida. Quiere sacarte del lodo cenagoso, quiere sacarte de esa condición en la que tú estás viviendo y llevarte a las alturas, al reino de los cielos, a sentarte juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso quiere el Señor en esta hora contigo. Si me estás oyendo y tienes la necesidad de recibir a Cristo en tu corazón, yo te pido que abras tu corazón a Él y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar mi deuda. Creo que a través de tu muerte yo he sido justificado y a través de tu resurrección tú has venido a vivir en mi corazón.